entonces presentemos un overview de cómo este tipo de soluciones analíticas apalancan toda la estrategia que Leo ya nos comentó previamente, enfocándonos en 3 puntos. El primero es que, bueno, tengamos visibilidad de la información de manera que tomemos decisiones sólidas basadas en datos, en información, más allá de la intuición. Lo segundo es que podamos analizar y planear simultáneamente, con el fin de que pasemos oportunamente de los insights a la acción. Y finalmente, la idea es que podamos visualizar también las métricas de desempeño para ajustar esos drivers que simulen el impacto de las decisiones. Y esos 3 puntos los vamos a orientar en el PIG, en el flujo de efectivo y en la cartera. En el primero, que es el PIG, la idea es que simulemos cómo esa reducción de las ventas que esperamos o en el capital del trabajo, pues apalanque la nueva toma de decisiones que nos permitan continuar operando, que es lo más importante, y mantenernos a flote. Entonces, la idea es que revisemos, bueno, cuál es el efecto que tiene la reducción de los ingresos en la utilidad y en los márgenes, cómo podemos gestionar los costos y los gastos en virtud de esa reducción de los ingresos, cómo cambian los indicadores financieros en los diferentes escenarios de simulación que planteamos y cuál es la variación entre el plan inicial que teníamos y estos nuevos escenarios. ¿Qué tan lejos estábamos de lo que al principio habíamos planteado? En el tema del flujo efectivo, la idea es que nos concentremos en cuidar mucho ese capital del trabajo, ¿cierto? No solamente de forma proactiva, sino incluso de forma predictiva. Entonces, la idea es que evaluemos, bueno, cuál es el impacto de la reducción en el recaudo de cartera, que ya es un hecho, mes a mes, y cuál es el efecto también de la postergación o la negociación de las diferentes cuentas por pagar que tenemos o de los compromisos en el resultado del efectivo disponible cada mes. Y en línea precisamente con el flujo efectivo, pues la idea es que revisemos, bueno, cuál es el estado actual de la cartera, cuánto es lo que esperamos recibir en los siguientes periodos de tiempo, pero de acuerdo a la historia, qué tan probable es que efectivamente nosotros recibamos esa cartera. Aprendemos de la historia para predecir en el futuro qué tanto vamos a recibir y cuál va a ser la situación futura. Entonces vamos a empezar con el primer escenario de simulación. Este escenario está planteado sobre el PIG y ¿qué estamos viendo al principio? Estamos viendo el plan que establecimos al principio del año y también los valores reales que alcanzamos a consolidar para los 2 primeros meses. ¿Qué tenemos aquí en este gráfico? Tenemos los diferentes periodos de tiempo y tenemos 3 barras. La primera es la de escenario de simulación, que por ahora es igualita al plan que teníamos. El plan es de esta barrita que se ve aquí en el fondo de color azul claro y el valor real es esta barrita gris que tenemos en el principio. Entonces vamos a empezar a simular a través de este árbol que tenemos en esta parte. Este es un árbol de creación de valor, voy a ampliarlo un poquito. ¿Qué es lo que nos muestra el árbol? Nos muestra todos los niveles de mi PIG. Entonces, el resultado final es la utilidad antes de impuestos, pero esta utilidad se consolida a partir de otros ingresos, de los gastos financieros de mi empresa y del EBIT. Bueno, pero el EBIT también se conforma, entonces, por los gastos de ventas, que tiene todo este nivel de detalle, toda esta clasificación, gastos legales, honorarios, impuestos, pero también se conforma por la utilidad de gestión. Y en la utilidad de gestión tenemos entonces los gastos de administración que también se desglosan en estos rubros que nos llevamos acá y la utilidad bruta. Y en la utilidad bruta tenemos el valor de las ventas y el costo de las ventas. Entonces, ¿qué vamos a empezar a simular para ver el impacto que tiene la reducción aquí al principio del árbol en el efecto final de la utilidad de gestión, de la utilidad bruta y de la utilidad antes de impuestos? Vamos a reducir, por ejemplo, las ventas en los servicios de la línea hogar. Vamos a reducirla, por ejemplo, dinámicamente un 20%. Vamos a reducir también los servicios de la línea corporativa. Si nos damos cuenta, el color va cambiando. Entonces, se reducen los servicios de la línea hogar, por supuesto en ventas, por supuesto en la utilidad de gestión, y así va escalando hasta el final. Vamos a reducirlos también, por ejemplo, en los servicios corporativos. Y finalmente vamos a reducir también el licenciamiento en un 20%. Entonces nuevamente vemos cómo va cambiando este resultado en la utilidad de la gestión, en el EBIT y al final en la utilidad bruta dentro de todo mi arbolito. Ahora bien, nosotros también podemos hacer gestión precisamente sobre los honorarios
Entonces vamos a ir a la parte del costo de ventas y vamos a reducir los honorarios de consultoría externa o de personal externo que nosotros tenemos. Y esos están por acá. Entonces vamos a reducirlos un 15% para ver el impacto precisamente que esta estrategia podría generar mejorando los resultados a pesar de la reducción de las ventas que ya habíamos visto. Entonces se impactan los honorarios, pero también se impacta el costo de las ventas, la utilidad bruta, y así tenemos el resumen para la totalidad del árbol hasta llegar a la utilidad antes de impuestos. Pero bueno, aquí lo importante es comparar también qué tan lejos está este resultado, esta simulación, respecto al plan inicial que nosotros teníamos. Entonces, claramente lo vemos a través de esta gráfica. Mes a mes tenemos el resultado de la simulación, que es la barra oscura, y del plan que teníamos previamente, que es la barra clarita que está por detrás. Por ejemplo, en el mes que más tuvimos reducciones fueron en junio, estamos por debajo un 27%, que representan 19 millones. En diciembre estamos 24%, que representa un 21 millones. Y también vemos la comparación de algunos indicadores financieros como el ROI, el margen y el punto de equilibrio. La versión inicial, que es la de planeación, que antes estaba en un 40%, ahorita bajamos a un 33%. O el margen, antes estábamos en un 25% y ahorita bajamos a un 21%. También tenemos el resultado global para los principales rubros del PIG. Entonces, vemos cómo baja la utilidad antes de impuestos, vemos cómo baja la utilidad de gestión, el EBIT, la utilidad bruta y el punto de equilibrio. Podemos medir esa información en términos monetarios, en millones, pero también lo podemos medir en términos porcentuales. Aquí tenemos un 23%, que es la reducción global de toda la utilidad antes de impuestos. En la utilidad bruta bajamos un 10%. Y así podemos seguir generando diferentes escenarios. Ahora bien, si nosotros queremos realizar este ejercicio para un mes en particular, tenemos la posibilidad de hacerlo. En esta tabla tenemos el detalle, precisamente nuevamente del PIG, tenemos todos los niveles y los agrupadores de los rubros financieros y tenemos la versión inicial, que es la de planning, ¿cierto? Que es la que planteamos a principio de año, pero también tenemos la versión de simulación. Entonces, por ahora, vamos a reducir, por ejemplo, los costos de viaje para el siguiente Q, para Q2, tanto en los costos de venta como en los gastos de venta. Entonces yo puedo desglosar aquí mis gastos de venta, buscar los gastos de viaje para el segundo Q, que es este que tenemos acá, y vamos a reducirlos un 80%. Entonces vemos cómo me cambia precisamente los gastos de viaje, el EBIT y por supuesto la utilidad antes de impuestos. Vemos cómo va variando en el tiempo los resultados que tenemos aquí representados. Por ejemplo, el punto de equilibrio tiene una mejora y vamos reduciendo el impacto de las decisiones que previamente habíamos tomado. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para los costos de venta y vemos precisamente cómo este tipo de cambios y de escenarios nos permiten evaluar las decisiones y ver cómo mes a mes vamos cambiando los resultados. Aquí tuvimos estos resultados para este Q porque fue precisamente donde hicimos los cambios. ¿Listo? Entonces, de esta manera, rápidamente podemos evaluar el impacto de las decisiones que se puedan tomar y pasar de los insights a la acción, evaluando además las métricas de desempeño financiero. Por supuesto, esas son algunas. La idea es enriquecer este tipo de análisis en la medida en que la empresa lo requiera. Ahora bien, sobre el flujo de caja, habíamos mencionado al principio del ejercicio que íbamos a contemplar dos principales cambios. El primero era la reducción en la cartera, que ya es un hecho, ¿cierto? Y el segundo también es la negociación de las diferentes cuentas por pagar o de los compromisos de la empresa postergándolos para meses posteriores. Vamos a ver cómo el efectivo disponible va variando en función de esos escenarios que planteamos. Pues aquí tenemos la estructura de nuestro flujo de efectivo y en el recaudo de cartera para este mes, que es abril, vamos a reducirlo en un 40%. Entonces, nuevamente, vemos cómo el resultado para este mes y para los meses subsiguientes, que dependen del efectivo inicial, pues va cambiando el resultado. Entonces, tenemos el cambio, por supuesto, para abril
y tenemos el cambio para mayo, vemos la diferencia en porcentaje de lo que teníamos previamente planteado, pero también en millones, en términos monetarios. ¿Listo? Podemos también volver a hacer el mismo ejercicio para el siguiente mes, en este caso vamos a reducirlo un 10%, y vemos nuevamente cómo cambian los resultados y cómo varía el plan inicial que teníamos respecto a estos escenarios de simulación. Ahora bien, para compensar un poco este efecto de la reducción en el recaudo de la cartera, podemos renegociar hasta cierto punto el arriendo, por ejemplo, de algunos de los puntos en diferentes ciudades. Entonces, por ejemplo, el arriendo en Cartagena para los siguientes 3 meses, vamos a llevarlos a 0, igual que para Cali. Vemos cómo dinámicamente van cambiando los resultados del efectivo inicial, del efectivo disponible y del aumento o la disminución en la caja, y vamos compensando hasta cierto punto el castigo de la disminución en el recaudo de la cartera. Ahora bien, otro ejercicio que también podemos hacer es reducir hasta cierto punto el pago a proveedores. Entonces, por ejemplo, yo tengo para abril pago a proveedores de 71 millones, y lo que vamos a hacer es un ejercicio de distribuir cierto porcentaje de ese valor para los siguientes meses. Entonces, vamos a tomar ese valor y lo vamos a distribuir para mayo, junio y julio. Entonces, para mayo, por ejemplo, vamos a tener una cuenta por cobrar que va a ser de este valor. Para junio, vamos a distribuir este gasto de esta manera. Y para julio, vamos a tener esto. Entonces, ¿cuál es la cantidad disponible que todavía me queda en pago para abril? Es esta. Distribuye un 42.5% de ese total y todavía debo pagar este valor que está acá. Damos clic en distribuir y él efectivamente me asigna ese valor que teníamos previamente completo a los siguientes meses y vemos cómo va cambiando el resultado total. Es importante también que planteemos un escenario predictivo como el que se muestra en esta gráfica. La línea divisoria, digamos que nos permite revisar en qué meses el resultado del flujo efectivo es positivo y en qué meses es negativo, pero también aprende del pasado. Entonces, esta línea verde que se superpone es un estimado o una predicción de cómo el forecast o de cómo esperamos que a futuro sea la previsión de ese flujo efectivo en función del pasado, que también nos va a permitir modelar los escenarios que estamos mostrando. Y finalmente, en relación con la cartera, habíamos planteado la importancia de conocer cómo está el estado de mi cartera. Entonces, rápidamente evaluamos y analizamos indicadores. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de la cartera en mora? ¿Cuánto representa eso en términos monetarios? ¿Cuál es la cartera total, la que está sana y la que está en mora? ¿Cuál es el total de las facturas liquidadas en términos de cuántas facturas, pero también en los valores? ¿Y cuál es el promedio de los días de pago en mora de mis clientes? Tenemos también un resumen de cuáles son los principales clientes que precisamente están en mora, y vemos además un resumen por la edad de la cartera, en cuántas facturas tenemos en cartera, que es esta línea que se despliega acá, y cuál es el valor o el total asociado a esas facturas. Entonces, la mayoría de clientes están atrasados entre 1 mes y 2 meses, y este es el valor total de las facturas que están en mora. Vemos también la participación o la segmentación de esa cantidad de facturas en porcentajes y en el total, precisamente de esa edad de cartera. Y lo más interesante aquí realmente son las predicciones de pago futuras. ¿Por qué? Porque tenemos un resumen de cuál va a ser el pago futuro entre 0 y 15 días, entre 16 y 30 y entre 30 y 60. Pero de acuerdo a la historia y de acuerdo a lo que los modelos de Machine Learning aprenden sobre los datos que nosotros ya tenemos, ¿cuál va a ser el comportamiento real o el más probable? Pues es este que nosotros tenemos acá. Entonces, realmente entre 0 y 15 días vamos a recibir 37 facturas, pero el resto se van a ir postergando entre 16 y 30 días, entre 31 y 60, o más de 60 días y más de 90 días. Entonces, si bien nosotros podemos esperar este escenario que es el ideal, realmente la historia nos cuenta y nos dice que este va a ser el resultado. Este análisis se puede hacer personalizado uno a uno por los clientes. Entonces, por ejemplo, yo selecciono alguno de los clientes que tenemos acá
por ejemplo, toda la información se actualiza para analizar puntualmente este cliente. Vemos cuánto en la cartera en mora, la cartera, los días de pago de este cliente son significativamente mayores al promedio anterior, que eran más o menos 15 días. Vemos cuántas facturas y cuál es el valor en mora de esas facturas. Y fíjense que para este cliente esperamos 735.000 de pago entre 0 y 15 días y 714.000 entre 16 y 30. Pero las predicciones nos dicen que así no va a ser el futuro, sino que por el contrario vamos a recibir ese pago entre 61 y 90 días. Y abajo tenemos un detalle, por supuesto, del ID de la factura, cuál es la fecha, cuál es el valor, el plazo de pago, los días de mora y la predicción de los días de pago y de los días de mora que vamos a tener. Entonces, este era un overview de lo que podemos lograr con este tipo de soluciones analíticas para apalancar las estrategias que ya Leo nos comentaba previamente.